Los negocios de mi padre, un espacio de entrevistas, diálogo y ministración para escuchar lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, la isla del Cordero. La isla del Cordero. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, formador nuestro y sustentador. Damos gracias al Señor por un día más de vida, porque Él es quien extiende la vida y es precisamente por su misericordia. Lo dice claramente la palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y gracias al Señor, porque estar de pie, estar vivo significa no solamente ser receptor de la misericordia de Dios, sino que también hemos recibido juntamente con la vida muchas bendiciones, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Uno de los mayores problemas que tenemos y estamos trabajando precisamente para superarlos es que podamos ver lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Hemos citado en otras ocasiones el caso de cuando Giesi, el mayordomo, el siervo de Eliseo, una mañana, de momento ve a su alrededor, en las colinas alrededor de la vivienda donde ellos residían, un ejército que había venido para destruirlos. Y Eliseo, sin darse cuenta, es decir, sin ir a ver la veracidad o descubrir la veracidad de lo que Giesi le decía, le dijo: Padre, te pido que abras los ojos para que vea que mayores son los que están con nosotros que los que están fuera de nosotros. Y es exactamente lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bayamón a través del 88.5 y toda el área metropolitana nos puede sintonizar a través de 88.5. En el área norte puede sintonizarnos a través del 91.7 y en el área oeste de Puerto Rico a través del 89.5. Si estuviese fuera del área de cobertura, puede sintonizarnos por la internet a través de sacrafm.com. Y como siempre, saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de Estados Unidos continental y otras regiones. El día de hoy quiero continuar el tema, quiero trabajar el tema que iniciamos la semana pasada acerca de la provisión de Dios. Y la semana pasada estuvimos discutiendo la provisión de Dios, ¿por qué no llega? ¿Qué es lo que sucede que no llega? Y descubrimos dos respuestas en la palabra del Señor que nos ayudaron a entender por qué razones es que la provisión de Dios no llega. El día de hoy quiero trabajar con respecto a la provisión de Dios acerca de los recursos para abonarla. Si ya descubrimos por qué no llega, ahora estamos capacitados para poder recibir la bendición, la provisión de Dios. Y hoy quiero trabajar en descubrir en la palabra, por supuesto, porque esto no es doctrina humana, sino que es el descubrimiento de la palabra del Dios eterno, los recursos para abonarla. Y quiero comenzar precisamente aquí estableciendo varios principios, leyes espirituales, que si nosotros nos sometemos a ellas y las ejercemos, pues vamos a tener la garantía de que eso va a llegar a nuestras vidas. Comenzamos entonces aquí en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 17 y versículo 18. El versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Observe el versículo 18 y es contundente, y aquí comenzamos a establecer principios y leyes espirituales. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No digas en tu corazón, mi poder y mi capacidad y mi fortaleza son las que han hecho posible de que yo tenga todo lo que
hasta este momento tengo. Ese fue precisamente el fallo de Nabucodonosor, y lo puede leer en el capítulo 2 del libro de Daniel. El fallo de Nabucodonosor y la razón del por qué fue destituido de su reino. Porque un día sale para disfrutar todo lo que él había construido y se arrogó para sí toda aquella grandeza y fue destituido de su reino por espacio de 7 años completos, al cabo de los cuales fue retornado y entendió que Dios, el Dios creador, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, es quien da la capacidad, es quien da el poder para hacer la riqueza. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el recurso es Dios, el recurso viene de Jehová. Como lo dijo bien el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si nosotros no entendemos este principio, y es un principio espiritual, es una ley espiritual que regula no solamente a los creyentes, a los cristianos, sino aún a los inconversos, aún a todo el mundo, no podremos nosotros nunca ver la provisión de Dios, nunca podremos disfrutar la provisión de Dios. El primer principio y la base fundamental es entender que es Dios quien nos da la capacidad para poder hacer la riqueza o para poder tener provisión. Si usted, le voy a dar varios versículos, como es nuestra costumbre, en los estudios que presentamos, para que nosotros veamos y nos demos cuenta que es palabra del Señor, no es doctrina humana, sino que es palabra del Señor. Le quiero llevar al libro de Eclesiastés, uno de los libros que muchas de las veces no hemos leído, precisamente porque como que no le encontramos mayor aplicación para nuestra vida, pero nos vamos a dar cuenta que contiene una cantidad hermosa de principios espirituales. Miren lo que dice en el capítulo 5, en el versículo 19, dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, y le dio también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios. Y este versículo es contundente. No deja duda de que es Dios, don de Dios, de que Él nos da la capacidad para hacer las riquezas. Y este versículo añade algo más, no solamente la capacidad para hacer las riquezas, sino la capacidad para disfrutar de las riquezas, porque en el mismo libro de Eclesiastés se nos presenta un caso o casos donde la persona tiene capacidad para hacer las riquezas, pero otro disfruta de las riquezas que él hace. Y eso es, dice el predicador, el escritor del libro de Eclesiastés, eso es vanidad de vanidades. No solamente darnos la capacidad para hacer las riquezas, sino también dándonos la capacidad para disfrutar y deleitarnos a través de esa riqueza. El principio fundamental del cual estamos partiendo con respecto a la provisión de Dios y los recursos para abonarla, es decir, para cultivarla, es entender, y esto es fundamental, lo repito, esto es fundamental, es entender que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Es Dios quien nos da la capacidad para disfrutarla. Y esto, otro pasaje que queremos discutir o que queremos presentar es el mismo que ya nosotros conocemos, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, pero que muchas de las veces no lo hemos internalizado adecuadamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entender de que Dios es quien nos da su provisión cuando más lo necesitamos, o cuando nosotros realmente necesitamos y estamos en crisis. Es Dios quien nos provee, es Dios quien nos capacita para poder disfrutar de esas bendiciones. Hay este principio que es fundamental y es la base para poder disfrutar y para poder deleitarnos de la provisión de Dios, es entender que ella viene de parte de Jehová.
Por lo tanto, entonces, el ejemplo que nos presentó o que nos dejó en las Sagradas Escrituras, el caso de Salomón, es contundente en este momento, porque Salomón se recurrió a Dios y para que Él fuera quien le diera toda la provisión. El principio fundamental entonces es entender, internalizar que es Dios quien nos va a dar la capacidad. Y al entender esto, al internalizar esto, no debemos nosotros decirle, bendíceme por esta forma o bendíceme por aquella otra forma. Dios dispone de las formas como Él quiera a nosotros bendecirnos. Pero hay ciertos otros consejos que la palabra nos da que debemos nosotros buscarlos para que podamos que podamos abonar la bendición. Y una de ellas, vamos por favor al libro de Job, es libro de Job. Déjeme darle los números de teléfono. Estamos en el 787-798-8850, 798-8851 y el 946-8850. Si usted quiere llamarnos para pedir oración, para presentar su caso o para pedir alguna consejería, puede llamarnos a esos números de teléfono. Vamos al libro de Job, en el capítulo 1, versículo 10, y aquí comenzamos para citar algunos recursos que nosotros tenemos para poder abonar la bendición o para poder abonar la provisión de Dios. Job capítulo 1 en el versículo 10. Observe lo que dice, es palabra del enemigo que está citada aquí. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Observe lo que dice a continuación. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Le leo esta última parte. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre su tierra. ¿Qué recursos nosotros tenemos? La bendición de Dios. La bendición de Dios es la que hace multiplicarnos. La bendición de Dios es la que hace multiplicarnos. ¿Y para quién está disponible la bendición de Dios? Para los que creen. ¿Por qué? Porque esa fue precisamente la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham, y por esa razón es que se le llamó el padre de la fe. ¿Por qué? Porque había creído. Por lo tanto, entonces, la bendición de Dios está disponible. Óigalo bien, para los que creen. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Fue la palabra que le fue declarada a María. La bendición de Dios es la que trae multiplicación. O sea, muchas veces la provisión no llega precisamente porque hace falta esa bendición de Dios en nuestras vidas. Ahí lo dice claramente. Le has dado bendición a todo lo que ha emprendido con sus manos, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Y hay otro texto aquí que quiero presentárselo en el libro de Proverbios, en el capítulo 10. Mire qué hermosa esta palabra, Proverbios capítulo 10, en el versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Dios la que nos hace prosperar, es la bendición de Dios la que nos hace multiplicarnos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos de procurar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar? Debemos de buscar la bendición de Dios. Por esa razón, usted va a encontrar en el Antiguo Testamento tantos hombres y tantas mujeres, tantos personajes que estaban procurando la bendición. Bendíceme. Cuando Jacob está peleando con el ángel, ¿qué es lo que le está pidiendo? Le está pidiendo precisamente bendíceme, porque él sabe perfectamente que es la bendición de Dios la que nos hace multiplicar. Lo leímos en Job capítulo 1, lo leímos en Proverbios capítulo 10, versículo 22, y este versículo deberíamos tal vez de aprenderlo de memoria. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ellas tristeza. ¿Cuántas personas hoy en día tienen muchas riquezas, pero con las riquezas tienen también
muchas preocupaciones, muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque no es tener lo que debe de preocuparnos, tener mucho, sino que tener satisfacción a través de lo que nosotros tengamos. Por lo tanto, es la bendición de Dios la que nos hace multiplicar. Tenemos el caso de José, que José, después de que había sido vendido por sus hermanos como esclavo, cuando tenía prácticamente todo su futuro destrozado, destruido, fue la bendición de Dios la que lo sacó de ese fracaso, de esa destrucción, y más aún lo colocó en una posición de gobierno. Porque Faraón le dijo: por tu dicho será gobernado, por tu dicho se hará en la tierra. Solamente yo estaré por encima de ti. Así es que veámoslo claramente, es la bendición. ¿Qué es lo que debemos de procurar? Bendíceme, Padre mío, bendíceme. Dame tu bendición, Señor. La bendición está disponible para aquellos que creen. Así como creíste, así te sea hecho. Y hay un texto más que quiero dar con respecto a la bendición. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 28. Este pasaje es importante que cada uno de nosotros lo leamos, porque aquí está contenida las disposiciones acerca de la bendición. Capítulo 28, y quiero leerle los primeros versículos, primero por lo menos versículos 1 y 2. Será, óigalo bien, será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, mire qué hermoso, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabe que este pasaje nos recuerda el de Mateo capítulo 6 versículo 33? ¿Por qué razón? Porque allá dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Uno de los conflictos que hoy tenemos es que creemos que nosotros tenemos que salir a buscar las riquezas, que tenemos que salir a procurarlas. No, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo nos dicen que llegarán por añadidura, llegarán sin que nosotros realmente las estemos buscando. ¿Por qué? Porque vendrán como resultado de la bendición de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque no se trata de que nosotros procuremos o nos afanemos con ser ricos, porque cuando una persona se afana por alcanzar riquezas, le voy a decir algo, las riquezas se alejan. Las riquezas se alejan, y de eso tenemos muchos pasajes que nos exhortan precisamente a no afanarnos por las riquezas. Vendrán por añadidura, vendrán sin que nosotros mismos las estemos buscando. De momento vendrán, de momento aparecerán. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene cuidado. Vienen como resultado de la bendición de Dios. Así es que aquí tenemos un elemento bien importante. Es la bendición de Dios la que enriquece, y con ella no viene ninguna tristeza, ninguna aflicción. ¿Qué es lo que debemos de procurar? Debemos de procurar la bendición de Dios. ¿Cómo llega la bendición de Dios? La bendición de Dios llega como resultado de creer. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis creído. Porque creyó, le fue contado por justicia. ¿Cómo llega la bendición de Dios? Llega por obedecer a la voz de Dios. Aquí lo leímos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Así de que, ¿qué es lo que debemos de procurar? ¿Qué es lo que debemos de cultivar? ¿Qué es lo que debemos de abonar? Debemos de abonar la bendición de Jehová. Otro elemento lo encontramos aquí en el Salmo 112. Salmo 112, y quiero leer los primeros 3 versículos. Salmo 112, para que podamos descubrir otro recurso que tenemos para abonar la provisión de Dios. Salmo 112, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Oiga bien esto, hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Cuál es el elemento? El temor de Jehová. ¿Qué es lo que debemos de cultivar? El temor de Jehová. La bendición, las riquezas, la provisión viene como resultado del temor de Jehová. Se lo leo nuevamente. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Hacienda y riqueza hay en su casa. ¿Qué debemos de procurar? ¿Qué debemos de cultivar? Temor de Jehová. Y sabe que una de las cosas que Abraham descubrió cuando llegó a la tierra de Canaán era que precisamente en esos hombres no había temor de Jehová. Porque es el temor de Jehová el que nos da la oportunidad de hacer riqueza, de hacer provisión. ¿Qué es temor de Jehová? Temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, pero temor de Jehová es entender que es Dios quien tiene injerencia en todas las cosas que nosotros hacemos. Dios no está únicamente en la iglesia, Dios está en todas las cosas, en todos los momentos, en todos los tiempos, en todos los lugares donde nosotros estamos. Temor de Jehová es precisamente tener cuidado de nuestras acciones, de que Él está viendo continuamente nuestras acciones. Muchas de las veces nosotros no cuidamos las cosas que hacemos, muchas de las veces nosotros no cuidamos con quién nos relacionamos, muchas de las veces nosotros no cuidamos las cosas que nosotros hacemos, las actividades que desarrollamos, no las cuidamos. Porque creemos que eso no corresponde a una vida religiosa y hay que tener mucho cuidado al respecto, porque eso es ausencia del temor de Jehová. Dios está presente en todas las cosas, Dios tiene injerencia en todas las cosas y eso es precisamente temor de Jehová. Por lo tanto, debemos de cuidar las cosas que hacemos y las personas, inclusive con quien nosotros realizamos pactos, con las cuales nosotros realizamos convenios, con las cuales nosotros hacemos alianza. Hay que tener cuidado con esto. Alguien podría decir, bueno, pero es que eso es cuestión de negocio y yo tengo que hacer negocio y tengo que aliarme con otras personas porque ellos tienen el capital. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque eso es precisamente temor de Jehová. Necesita Dios de esas personas para bendecirte a ti. Cuida la respuesta, porque si uno dice sí, entonces estamos negando el principio fundamental, que la bendición viene de parte de Jehová. Y Dios podría utilizar recursos que nosotros no nos imagináramos, personas que nosotros no nos imaginamos para poder llevar a cabo o adelante proyectos de parte del Señor. Es el temor de Jehová el que nos va a hacer cultivar esa provisión divina. Así que tengamos mucho cuidado con las cosas que hacemos, las cosas inclusive que decimos, porque eso puede deteriorar el temor de Jehová. Otro elemento lo encontramos aquí en el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 19. Libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 10, Proverbios capítulo 3, me salté un punto. Libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 13 hasta el 16, y este elemento es bien importante. Versículo 13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Me traslado directamente al versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la
sabiduría. Aquí tenemos otro elemento, la sabiduría. Ya hemos discutido dos anteriormente, la bendición de Jehová, el temor de Jehová, y ahora este versículo nos está hablando acerca de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Es la sabiduría. La sabiduría es la que va a provocar que nosotros podamos multiplicar. Les voy a decir algo. Pudiera ser que hubiesen proyectos que humanamente hablando no pudieran prosperar. Humanamente hablando no pudieran prosperar. Pero si el proyecto se desarrolla con sabiduría, ese proyecto podría dar una producción mucho más abundante de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Donde otros sembraron y no cosecharon, allí tú sembrarás y cosecharás al 100%. ¿Por qué razón? Porque es la sabiduría la que va a hacer que aquel proyecto que pareciera muerto, que aquel proyecto que pareciera que no tiene vida, pudiera producir abundancia al 100%. Bienaventurado, dice el hombre que haya la sabiduría. Versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha leído el libro de Proverbios? ¿Cuántas veces? Y yo puedo asegurarle que muy pocas personas nos hemos atrevido a leer el libro de Proverbios. Muy pocas personas. ¿Por qué razón? Porque no le vemos como una aplicación práctica. Y es porque hoy en día muchas personas estamos buscando en fuentes, en recursos que no nos van a dar producción, que no nos van a llevar a ubicarnos como cabeza, sino que al contrario, nos estamos cada vez nosotros mismos retrocediendo, ubicando en posiciones de cola, porque no estamos buscando donde nosotros debemos de buscar. ¿Por qué? La sabiduría. Si usted lee el libro de Proverbios, se va a dar cuenta que hay muchos principios, muchos consejos que cuando la persona los descubre, cuando la persona los aplica, comienza a surgir sabiduría en ellos. El capítulo 3, el capítulo 8 dice, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. ¿Por qué? Porque es precisamente una fuente de sabiduría. Nosotros estamos buscando sabiduría hoy en libros de negocios, en libros de empresarios exitosos, pero hay una característica que nosotros hemos descuidado. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Por lo tanto, debemos de buscar nuestra fuente, nuestra sabiduría, la debemos de buscar en la palabra del Señor. Es la bendición de Dios, es la que nos enriquece y viene de parte de Jehová. Si nosotros hacemos un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de visión, nos vamos a dar cuenta que no hay crisis para uno que cree, no hay crisis para un creyente, no hay crisis para un hijo de fe, no hay crisis, al contrario, son oportunidades que nos van a abrir paso a tiempos de provisión y tiempos de abundancia. Usted conoce perfectamente el caso de José. José estaba en la cárcel, es sacado de la cárcel y hay una crisis que se acerca. Hay una crisis de 7 años que se acerca. 7 años de escasez, pero José advirtió que habían 7 años de abundancia. Por lo tanto, él usó de sabiduría para poder pasar aquella crisis que se estaba acercando. Es la sabiduría la que nos va a dar las herramientas para poder superar las crisis. Yo puedo decirle que estos tiempos de crisis en los que nosotros estamos viviendo, aquellas personas
que desarrollen, que encuentren sabiduría, van a poder salir de ellas y van a salir con manos llenas, van a salir con manos de abundancia. ¿Por qué? Porque son oportunidades que el Señor nos da para poder salir de los tiempos de crisis. Así es de que aquí tenemos otro elemento a los ya citados anteriormente. ¿Qué es lo que enriquece? Enriquece la bendición de Jehová. ¿Qué es lo que multiplica? La bendición de Jehová. Debemos de procurar la bendición de Jehová. Debemos no solamente de pedirla, sino que ver dónde se puede encontrar la bendición. Y hemos señalado por lo menos dos. La bendición de Jehová se desarrolla a través de creer. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y por eso se le conoció como el padre de la fe. Es creer. ¿Dónde está la bendición? La bendición está en atesorar la palabra del Señor. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner todos sus mandamientos por obra, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué recursos nosotros tenemos? La bendición de Jehová. ¿Qué recursos tenemos? El temor de Jehová. Dios está presente en todo. Dios está presente en todo. Muchas veces nosotros nos escudamos en el hecho de que, es que Él nos dio libre albedrío. Así es que no se meta en mis negocios, que no se meta en las decisiones que yo tomo, que no se meta en las cosas que yo hago. Eso no es temor de Dios. Eso es arrogancia, eso es rebeldía. Y la arrogancia y la rebeldía son castigadas con escasez. Es cuestión de que nosotros contemos con Dios, que nosotros temamos a Dios, que entendamos que Dios tiene control de todas las cosas, que precisamente la provisión de Dios viene de parte de Él. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos la sabiduría. Con sabiduría se gana la guerra. Y le invito para que a partir de hoy usted pueda entrar al libro de Proverbios y podamos leer Proverbios y vamos a descubrir muchas cosas. Y vamos a descubrir inclusive errores que cometimos en el tiempo pasado que nos llevaron a un tiempo de escasez. Continuemos. Hay otros elementos que quiero destacar. Vamos al libro de Proverbios también, ya que estamos aquí. Proverbios capítulo 19. Capítulo 19 para darnos cuenta que en la Biblia vamos a encontrar consejos prácticos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. A Jehová empresta el que da al pobre, y él dará su paga. Otro consejo que encontramos, que se suman a los anteriores, a los tres anteriores, es ayudar al necesitado. ¿Cómo? ¿Qué recurso tenemos para abonar la bendición y la provisión de Dios? Es ayudar al necesitado. Aquí dice el pobre, pero yo lo voy a extender al necesitado, porque hay personas que no necesariamente son pobres, pero son necesitados. Así que tenemos que entender que aquí se nos está hablando de una persona que necesita, no está hablando de una condición social, está hablando de una persona que tiene necesidad. A Jehová empresta el que da al pobre, al que tiene necesidad, y él dará su paga. Muchas de las veces nosotros no cuidamos, cerramos nuestros ojos para aquel que tiene necesidad, y esto no activa la provisión de Dios, no la activa, al contrario, la aleja de nosotros. Hay personas que hoy en día dicen, y lo dicen a veces hasta con arrogancia, que no le dan limosna a una persona que pide en la calle, porque lo va a utilizar para drogas. Yo quiero decirle algo al respecto. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en desacuerdo de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos ha colocado como jueces. Lo que Él haga, ya eso es una responsabilidad de él o de ella, como sea el caso. Nosotros somos llamados a movernos en misericordia, a poder ver necesidades. Lo que dice el capítulo 14, vamos un poquito más atrás, capítulo 14, siempre del libro de Proverbios, para que usted vea la cantidad de consejos que hay en el libro de Proverbios. 14, versículo 21. Capítulo 14 en
el versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia del que necesita es bienaventurado. Y aquí tenemos nosotros precisamente la forma de activar provisión divina. Es tener misericordia por aquellos que tienen necesidad. Jesús presentó una parábola de un hombre que cayó en manos de ladrones y estaba tirado en el camino. Vino un maestro de la ley, vino también un sacerdote, y los dos ellos que conocían precisamente de la ley se hicieron a un lado, pasaron alrededor para no caer, para no incurrir en lo que la ley decía, que tendrías que ayudar a tu prójimo, porque en aquel tiempo prójimo era el que estaba dentro de un radio de acción. Del que estaba prójimo significa próximo, el que está dentro de 4 pies de distancia, él es tu prójimo. Así es que por esa razón ellos se alejaron, porque precisamente si ya no está dentro de esos límites, ya no es mi prójimo, así es que yo estoy exento de esa responsabilidad, por eso se alejaron. Pero hubo un samaritano que vio y se movió misericordia y ayudó a aquella persona que tenía necesidad. Así es que aquí lo dice claramente que el que tiene misericordia de los pobres, de los que tienen necesidad, es bienaventurado. Y esta es la forma para activar la provisión divina. ¿Por qué? Porque lo leímos en el capítulo 19, que cuando nosotros hacemos eso, cuando nos movemos de esa manera, es como si se lo estuviéramos dando a Dios. Estuviéramos dando a Dios. Mire lo que dice el versículo 31, siempre de ese mismo capítulo 14. Versículo 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra. Inclusive no solamente activa la provisión divina, sino que también es una forma para honrar a Dios, cuando uno se mueve en misericordia para el necesitado. Es una forma de honrar a Dios, porque es como si se lo estuviera dando precisamente a Dios. Ahora, por eso es que nosotros podríamos entender el caso que se presentó en Mateo capítulo 19, cuando el joven rico viene ante Jesús y le dice, ¿qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, después de haberle indicado que tenía los mandamientos y que el joven le dijo que todo lo había hecho desde su juventud, Jesús le dice, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. ¿Por qué? Porque cuando uno se vuelca al necesitado, es como si se lo estuviera prestando a Dios, y Dios es buena paga, buen retribuidor de lo que nosotros le estamos dando a Él, y lo da en abundancia. Esta es entonces una forma para poder incrementar, para poder activar la provisión divina. Otro texto se encuentra en el capítulo 21, en el versículo 13. Observe lo que dice el versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y esto podría ser la razón del por qué muchas veces cuando hemos caído en tiempos de escasez o en tiempos de desgracia y estamos clamando, no encontramos respuesta. Porque en algún momento de seguro alguien clamó y nosotros teníamos la oportunidad, la posibilidad de poderle ayudar, y nosotros cerramos nuestro oído. Nosotros nos hicimos de oídos sordos al clamor de una persona que tenía necesidad. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Este versículo entonces nos enseña que nosotros debemos de volcarnos al necesitado, debemos de ayudar al necesitado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones donde sabemos que una persona no tiene que comer y no hemos hecho absolutamente nada? No, aquella persona no va a llenar su estómago con nosotros decirle, yo voy a orar por ti para que el Señor te provea. Si el Señor te está mostrando la necesidad de una persona, no es para que ores, es para que tú dispongas de lo tuyo
y puedas darle a esa persona. Por esa razón es que nos muestra necesidades de otras personas. No es para que nosotros oremos. Usted quiere leer Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 4, ahí se nos exhorta. ¿Cómo le vamos a decir, ve en paz y que el Señor te cubra, cuando nosotros no hacemos nada precisamente para cubrir a aquella persona? Cuando vemos una necesidad, oiga bien esto como regla general, cuando nosotros vemos una necesidad, somos nosotros los responsables de cuidar, de cubrir aquella necesidad. De lo contrario, Dios no nos mostraría necesidades en algunas personas. Si Él nos muestra necesidades es porque nos está delegando también la responsabilidad para poder ayudar a aquella persona que tiene una necesidad. Dentro de este sector de necesitados, la Biblia nos incluye a un grupo particular. Deuteronomio capítulo 14, en el versículo 29, hay un grupo particular del cual se nos exhorta que debemos de cuidar. Y muchas de las veces tengo que hacer este comentario, muchas de las veces esto lo desconocemos precisamente porque no hemos entrado al Antiguo Testamento, porque creemos que ya no tiene injerencia en nuestras vidas, que ya estamos bajo la gracia, que estamos bajo el Nuevo Testamento, y aquí precisamente por eso es que ignoramos estos principios y son principios espirituales. Capítulo 14, mire lo que dice el versículo 29, hay un sector, un grupo particular del cual tenemos que tener cuidado. Dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubieren tus poblaciones, y comerán, y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Se nos presenta 4 casos, pero yo voy a dejar el primero para después, y quiero destacar que dentro de los necesitados tenemos que cuidar del huérfano, de la viuda y del extranjero. Dios vela, óigalo bien, Dios vela particularmente de esta condición de personas, el extranjero, el huérfano y la viuda. Ay de aquel que se mete con una viuda, ay de aquel que se mete con un huérfano, ay de aquel que se mete con un extranjero. Es afrentar directamente a Dios. Por eso, una forma de poder activar la provisión divina es, si usted mira personas que son viudas, y para eso hay regulaciones. Pablo escribe a Timoteo y le dice, le da ciertas regulaciones para poder ayudar a las viudas. Si usted mira un huérfano, pues usted vuélquese para bendecir a esas personas, para prosperar a esas personas, para cuidar de esas personas. ¿Por qué? Porque son una condición particular de la cual Dios tiene cuidado especial de ellos. Un extranjero. Y lo dice claramente el versículo 29, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Está claro. No creo que necesite más interpretación. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Sabe que un extranjero no tiene su familia para salir corriendo. Todos los que vivimos en Puerto Rico, cuando tenemos una crisis, cuando tenemos una necesidad, ¿a dónde vamos? Vamos con la familia. Un extranjero no tiene una familia, la tiene lejos, no tiene a quién recurrir. Por lo tanto, entonces está completamente desamparado. Cuando nosotros atendemos a un extranjero necesitado, es algo muy especial que Dios lo mira con mucho cuidado, con mucha atención, porque Él vela precisamente por el extranjero, la viuda y el huérfano. La otra condición que quiero destacar, allí decía, vendrá el levita que no tiene parte ni heredad, y es la próxima condición, no desamparar al que trabaja en el reino. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice, y esto es palabra de Dios.
Y nadie me venga a decir que por estar en el Antiguo Testamento esto ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra del Señor, no caduca, no tiene tiempo de expiración. Mire lo que dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. ¿Por qué? Porque como lo habíamos leído en el versículo 29 del capítulo 12, él no tiene heredad, está trabajando para el Señor. Por lo tanto, entonces, somos nosotros llamados a cuidar, a no desamparar. Y esto lo dice en el capítulo 14, el versículo 27. Dice: no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Así es que esta es una forma también de activar la provisión divina. No desamparar es cuidar de que él o ella, como sea el caso, porque Dios llama hombres y mujeres, porque Dios llama jóvenes, señoritas, es cuidar porque siempre haya provisión por ellos. Yo he enseñado a mis hijos que cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa para poder comer, no solamente darle gracias al Señor por mi alimento, gracias Señor por mi alimento, por la provisión que has enviado sobre esta mesa. Al final de cada oración yo le digo, y mis hijos están enseñados en cuanto a eso: bendice Señor y trae provisión a aquel pobre de la tierra que no tiene, en este momento opera abundantemente sobre de él, y aquellos que trabajen en tu obra, Señor, para que tú les prosperes grandemente. Y les he enseñado no solamente a orar de esa manera, sino que les he enseñado a poder compartir. En ocasiones, cuando estamos por la calle, yo le doy dinero y le digo: dale a esa persona, dale a aquella otra persona, y me he dado cuenta de que ellos ya de su propio corazón, dadivosamente, están dando, aportando para aquel necesitado. ¿Por qué? Porque en esto tenemos que ser enseñados. Nadie nace siendo de buen corazón, tenemos que ser enseñados al respecto. Y digo, no debemos desamparar al levita. Y esto está en el Antiguo Testamento y está también en el Nuevo Testamento. Para aquel que tenga alguna dificultad con el Antiguo, pues vamos a ver el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Mire qué interesante lo que dice, y es el apóstol Pablo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dos cosas tengo que decir al respecto. Cuando dice ancianos, se está refiriendo a los que están ministrando, los que están dirigiendo una casa, una obra del Señor. No se está refiriendo a los de edad. No está hablando de ancianos por edad, sino está hablando de los ancianos que están trabajando, y ahí lo dice claramente, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, aquellos que están dirigiendo, administrando una obra. Pero dice algo más: sean dignos de doblada honra. Sabe que honra en el texto bíblico no significa darle honor, destacar. Él es un gran hombre, es una gran mujer, es una persona de la cual yo me siento orgulloso, me siento orgullosa. Eso no es honra. Dice claramente las Sagradas Escrituras que honra es dar. Honra tiene que ver con dar, y se lo muestro. Si usted va a Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, el versículo 10 lo dice claramente. Dice: los cuales también nos honraron con muchos obsequios. No los honraron con halagos, no los honraron con palabras, los honraron con muchos ¿qué? Obsequios. Cuando entonces la Biblia dice de honrar, tiene que ver con dar, tiene que ver con dar, con aportar para su sustento. Así es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos está hablando de no desamparar al levita. Y quiero terminar con este pasaje que se encuentra en Filipenses. A mí me ha tocado muchísimo este pasaje que se encuentra en Filipenses, que muchas de las veces el versículo 19 lo hemos sacado de contexto y lo utilizamos en los tiempos de la ofrenda, pero mire qué interesante lo que dice aquí. En el versículo 14, capítulo 4,
versículo 14, sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. ¿A qué se refería Pablo cuando dice tribulación? Pablo no trabajaba, pero Pablo se encontraba trabajando en el ministerio, en la predicación, en la enseñanza, iba de un sitio a otro. Y usted se pregunta, ¿cómo se sostenía? Se sostenía precisamente con ofrendas que le daban. Cuando él dice que está en tribulación es porque se le había acabado completamente todo su dinero, ya no tenía más, pero tenía que seguir predicando. Y dice, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. Era la iglesia, las mismas personas que él iba levantando en el evangelio, las que le daban ofrendas, y con eso él seguía pagando sus pasajes, pagando su mantenimiento. Llegó un momento cuando por la persecución que se dio en Macedonia, Pablo se queda sin recursos, se queda sin dinero. Allí entró en una gran tribulación. Cuando usted lee la primera epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses, dice de que él quiso ir una y otra vez a verlos nuevamente. Eso se encuentra en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 18 de su primera epístola, y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, la verdad, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Estoy leyendo en una versión antigua, dice, nos embarazó. Sabe que muchas veces cuando nosotros desamparamos al levita, al que trabaja en el reino de Dios, muchas de las veces nosotros lo exponemos a Satanás. Es como si nosotros mismos lo estuviéramos entregando a Satanás. ¿Se recuerda usted lo que hizo David con Urías? El esposo Betsabé lo envió al frente y en un momento le dijo a su general, déjenlo solo. ¿Y por qué? Porque quería que los enemigos lo mataran. Lo desampararon. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando desamparamos al levita. Nosotros lo dejamos solo completamente, expuesto al enemigo. Y sabe una cosa, este tiempo, yo tengo que decirlo por la radio, este tiempo es un tiempo de crisis. Y he observado que en este tiempo de crisis, las ofrendas y los diezmos han mermado. Y hay iglesias, inclusive, que han comenzado a cerrarse. La crisis no debería de provocar esto. Al contrario, este es el tiempo donde más nos deberíamos de desbocar para dar a la obra del Señor. O sea, una crisis que está provocando que tú ofrendes menos, en realidad no estás confiando en el Señor. Porque te he mostrado que formas para activar la provisión es entender que la provisión, que la abundancia, que la riqueza viene de parte de Jehová. Cuando nosotros entonces estamos restando, es que estamos diciendo, yo no dependo de la bendición de Dios, dependo de las riquezas y dependo de las cosas que yo tengo y por lo tanto no las doy. Y entonces estamos provocando que el enemigo, que las tinieblas se establezcan sobre nuestra tierra. Yo quiero llamar la atención en este momento. Si hemos actuado de esa manera, vamos a reconvenirnos, vamos a hacer ajustes, porque no es restar, al contrario, es dar, porque la provisión de Dios no depende de los recursos externos que nosotros tengamos. La provisión de Dios depende de Dios mismo. Y independientemente de las crisis que nosotros enfrentemos, Dios nos va a hacer enriquecer. Se lo repito nuevamente, Dios nos va a hacer enriquecer. Porque este es un tiempo de provisión sobrenatural. Este es un tiempo de provisión divina. De donde menos esperes, de donde menos creas, vendrá provisión para ti. Y me gustaría eventualmente tener testimonios de personas que si lo creen y actúan conforme a lo que la palabra dice, van a comenzar a ver resultados en sus propias vidas. No desamparar al levita, no desamparar al que trabaja en el reino, sino que al contrario es poder dar y dar en abundancia. ¿Qué recursos nosotros tenemos para abonar
la provisión divina. Tenemos la bendición de Jehová, tenemos el temor de Jehová, tenemos la sabiduría, ayudar al necesitado, no desamparar al que trabaja en el reino. Así es que tenemos aquí suficiente base para poder hacer ajustes en nuestras vidas, para poder hacer cambios en nuestras vidas, para poder operar conforme a lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Así es que confiamos que con este tema nosotros podamos hacer cambios, podamos hacer ajustes y entendamos algo bien importante, que la provisión, el poder para hacer las riquezas viene de parte de Jehová. Y cuando Él lo hace, no vienen tristezas con lo que nosotros recibimos. Padre, esta tarde estoy dándote gracias, oh Dios, porque al exponernos ante tu palabra, Señor, podemos encontrar las herramientas, podemos encontrar los recursos, podemos encontrar, Señor, la provisión que tú has dejado para tu pueblo, Señor. Porque entendemos claramente que el pan es de los hijos. El pan es de los hijos y nosotros somos hijos. Nosotros, Señor, somos de los que hemos creído, de los que tenemos entonces que ver la gloria de Jehová. Gracias, Señor, en este momento por tu palabra, que entendemos, Señor, no volverá a ti vacía, sino que producirá para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa En los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre. Con el pastor Pedro Montoya. Puede comunicarse con nosotros al 798-8850, 798-8851, 946-8850 o vía correo electrónico sacrafmpr@gmail.com.